Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Aquí tengo en mi mesa de trabajo los materiales que vamos a usar. Foamy de varios colores, igual ahora les indico la cantidad de piezas. Una botella plástica, puede ser de estas pequeñas de 200 mililitros o las que son más grandes, pero que sea de la delgada, ¿sí? del tarro delgado. Con tapa o sin tapa, igual no la vamos a utilizar, pero entonces para que se den una idea del tipo de envase. Un rollo de cartón de papel de baño, silicona líquida, también voy a utilizar caliente, cinta de cualquiera, la que tengan, no importa porque es para sujetar una pieza, tijeras normales, de esa dentada también si de pronto la tienen para hacer una pequeña decoración, pero si no la tienen pueden hacerla con la tijera normal. De este bisturí o cúter punta de lanza, aquí les muestro, este es muy bueno para cuando se van a hacer cortes. Regla, tengo también de este palito de brocheta que es con lo que marco los moldes, y ahí de pronto a contraluz se puede ver que marco, pongo el molde y lo marco para no mancharlo con bolígrafo o con lápiz, lo hago es con este extremo. ¿Qué más les muestro? No sé si de pronto se me olvida algo, pero recuerden que igual si no está en la mesa de trabajo, en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes que se necesitan de las piezas para hacer este dulcero. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo unas piezas claves que les voy a mostrar. Por ejemplo, estas hacen parte de las orejas, entonces tengo 3 tonos para las orejas en diferentes tamaños. Va a ser 2 en color negro, 2 en blanco, 2 en color rosa o rosado. Estas son los ojos, que es como si fueran chinitos, como esa expresión feliz. Son los ojitos. Estas piezas, estas circunferencias son para hacer unas flores que les voy a enseñar ahora en Foamy. Una es de 7.3 y las amarillas son de 6.2 centímetros, 6.2. Esos son los diámetros de estas piezas que van a ser unas flores, para que lo vayan teniendo en cuenta. Esta es una pieza que les voy a compartir. Igual el molde, esta tiene una altura de 12.3, la parte baja es de 13.5 y la superior es de 4 centímetros. Esta pieza es la que va a cubrir el unicornio, el cuerno del unicornio, que lo voy a hacer en cartón. Listo, entonces ahí les muestro esas piezas. Voy a sacar otras, pero esas otras las necesito a medida de que voy trabajando, pero entonces ya conocen estas para que sepan cómo también ustedes hacerlas. Aquí en las circunferencias les voy a enseñar a hacer las flores. Lo que yo voy a hacer al principio es como tallar los pétalos de las flores. Listo, entonces ahora les voy a mostrar de cerca. Aquí estoy haciendo es como unas ondas. Ahora les acerco en la cámara para que vean el tipo de onda, y lo estoy haciendo tipo caracol. O sea, él va entrando para ir cortando ahora las flores. Ya les voy indicando, igual estas flores ya se las he enseñado, las he hecho en otras ocasiones en fieltro, pero quise hacerla en esta oportunidad en Foamy para que vean que es la misma técnica. Igual en la parte superior les dejo también el enlace donde se dedica solo a ese video de las flores. Miren, aquí les muestro para que se den una idea cómo marqué, y lo hago con lápiz, perdón, lo hago con el palito para evitar que el lápiz me manche el Foamy. Esto lo voy a hacer también con las amarillas. Ahora voy a cortar por toda esa marca que hice, voy a cortar esta pieza. Bueno, ahora que ya lo corté, entonces voy a empezar a aplicar silicona y voy a empezar a enrollar. Es solamente enrollar. Listo, y esto nos va a permitir que la flor se nos vaya armando. Ven que aquí apliqué un poquito de silicona, el exceso ahorita lo quito con la tijera, corto ese pedacito y empiezo a aplicar silicona por toda la pieza.
Bueno, y así queda entonces la flor. Es dar giros, giros, giros en esa misma tira de foamy, y ya al final con unas tijeras de buena punta le podemos hacer unos retoques para quitar el exceso de silicona o que no se note mucho. ¿Listo? Pueden ponerle escarcha, brillantina y queda espectacular, queda muy bonito. Bueno, eso ya lo que son las piezas. También voy a unir estas, voy a pegarlas con silicona líquida, las piezas que corresponden a las orejas. Esta sí la voy a poner toda con silicona líquida. Bueno, acá ya tengo las piezas en foamy, las que voy a necesitar para decorar. Aún me faltan dos más, pero entonces necesito empezar a trabajar la botella. Esta botella tiene un largo, una altura de 14 centímetros, en el caso que esta es muy pequeñita. Lo que voy a hacer es quitarle 3 centímetros, o sea que va a quedar de 11. Aquí ya lo marqué, y inicialmente voy a hacer el corte con el bisturí, y ya luego, la verdad, voy a utilizar tijera. También pensando en que si van a utilizar o van a hacer esta manualidad con niños, entonces ya saben, ustedes les dan la señal de el bisturí, pero luego cortan con la tijera. ¿Listo? Bueno, ya con la botella lista, aquí le quitan el exceso, lo que no sirva, y con el palito de brocheta y el foamy voy a marcar una circunferencia. ¿Listo? No le voy a hacer mucha presión, porque cuando se le hace presión a veces pierden la forma, la circunferencia aquí en la parte baja. Entonces no le voy a hacer mucha presión, pero voy a marcar el foamy para ahora cortar. Bueno, ya corté la pieza, no tiene que quedar exacta por ahora, solamente era como tomando la medida. Ya quedó hasta un poquito más grande para que me dé tolerancia para pegarlo, y luego si le corto las imperfecciones. Ahora lo que voy a hacer es un corte en cruz con el bisturí, listo, más o menos en el centro. No va a llegar a los extremos, solamente vamos a dejar 1 centímetro en cada lado. Con mucho cuidado vamos a cortar. Listo, ahí ya, y de nuevo, por eso le digo que en cruz o en X, con el bisturí muy suave. Ahora sí lo voy a pegar, voy a aplicar bastante silicona para que quede bien pegado. Esta botella, cuando la lavan bien, la secan bien para que les quede brillosita. Listo, pueden utilizar un poquito de alcohol con un algodón y eso les va a mejorar también el aspecto del plástico. Entonces aquí voy a aplicar silicona, bastante silicona, para pegar la botella. Bueno, por ahora lo voy a dejar secando, se que quede aquí a un lado, y voy a trabajar lo que corresponde al cuerno del unicornio. Aquí tengo entonces el cartón, lo voy a cortar inicialmente, como vieron, en el centro, pero yo lo hago así, en esta forma. Miren, le voy dando la forma de cono con el mismo cartón. Miren. Le voy dando la forma como de cono, lo más puntiagudo que pueda dejarlo. Listo, y aquí lo pego con cinta.
cintas, cualquier cinta que tenga. Luego de tenerlo lo más cono que pueda, que les digo, lo más apretado, entonces en la base lo corto para que quede mucho más parejo. ¿Listo? Aquí les estoy enseñando cómo sacar el cono. Igual yo ya tengo el mío listo, el que ya calcé perfecto, pero entonces para que ustedes se den una idea, así debe quedar el cono. Yo ya lo tengo, como les digo, listo. Lo aprieto lo más que pueda para que quede más puntiagudo, ¿sí? Para que quede más así. Y miren, este es mi conito, ya lo tengo listo y él me va a calzar perfecto en la parte superior de la botella. Entonces miren, así ya queda. Ahora lo que voy a hacer es, esta pieza se las comparto para que ustedes puedan cubrir su cono. Y miren, aquí ahora la voy a empezar a pegar y lo mismo, cubro lo mejor que pueda, lo más puntiagudo que quiera. Entonces a este sí, el foamy como estira un poquito, con cuidado lo hago. Entonces voy a pegar con silicona y lo voy estirando hasta que me cubra bien mi cono. Bueno, así queda la pieza. Aquí tengo un cordón plata, como pueden ver. Aquí lo voy a ajustar porque quiero decorarlo un poquito más. Aquí lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a pasar por todo el cuerpo, así. Ahora corto el nudo. Y así queda. Bueno, ahora para que empareje no lo voy a cortar a ras del cartón, ¿sí? Porque si lo corto a ras del cartón corro el riesgo de que se me note el trabajo, sino que lo voy a cortar a que quede nivelado. ¿Listo? Que quede más o menos esos 3 milímetros que hay allí de foamy. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces para que quede más o menos unos 3 milímetros, que quede bonito, para que quede decorativo. Mira, así. ¿Listo? Aquí ya ha pegado, no está totalmente seco, pero pues ya puedo trabajar en él. Entonces, como pueden ver, hay unos sobrantes, entonces ese sobrante lo voy a quitar para que no se vaya a ver tan mal, no se vaya a ver feo el trabajo. Lo quito, como la tijera va a quedar un poquito untada de silicona, lo limpio bien. Aquí ya está, por aquí tiene un poquito más. Ahora sí quedó perfecto. Lo que voy a hacer es que voy a sacar una pieza de 1,5 centímetros, de que ahí se ve que lo marqué 1,5 centímetros al lado y lado, y esta pieza es la que voy a cortar con la tijera dentada. La pieza me debe alcanzar para el contorno de la base, listo, para que quede bonito. Bueno, ya lo corté, lo hice en este foamy escarchado. Las tijeras, los materiales, las cosas que utilizo normalmente los encuentran en papelerías o también en lugares donde vendan cosas para manualistas, para artesanos, donde vendan también telas para modistas y que vendan los insumos, los botones, los cierres. Allí consiguen este tipo, o si no, en internet buscan tijeras dentadas y así también lo pueden conseguir. Ahora entonces lo voy a pegar, voy a buscar la mejor cara de mi botella y en la parte de atrás pego esto, que también
tome de una vez el foamy de la parte baja, listo, para que me quede bien pegado. Y miren, así va quedando la decoración y esto permite que se vea muy bonito. Bueno, aquí ya está pegando esta parte, entonces ahora voy a pegar el cuerno, ¿sí? El cuerno del unicornio. Acá como es cartón y esta parte de la botella es mucho más gruesa, entonces puedo aplicar silicona aquí en esta parte, la caliente. Recuerden que si es con niños sí o sí toca solo la líquida, así se demoren más. En ese caso no importa demorarse. Y aquí sí le voy a aplicar en todo el contorno entre el foamy y el cartón para que quede bien unido. Listo, y busco la parte de atrás y lo pego. Ahora voy a pegar las orejitas, entonces como las voy a pegar sobre el foamy, lo voy a hacer con silicona caliente. Ahora voy pegando las flores, la más grande la voy a poner en el centro y las otras dos, que son las más pequeñas, por supuesto a los lados. Bueno, así va quedando, las piezas hay que sostenerlas bien. Con la silicona líquida se van a demorar un poco más, pero ustedes sostienen y entonces ya luego ella va pegando. Miren cómo va quedando, ¿listo? Ahora lo único que me queda son los ojos, que le voy a poner esa expresión que es muy coqueta de los pony. También pueden ponerle otro tipo de ojitos, ¿no? Ojitos locos o los que ya vienen ahora en 3D. Ustedes deciden cuál les gusta o prefieren. Y aquí entonces yo le voy a aplicar con silicona líquida, me toca, porque si no sí se derrite el plástico de la botella si lo hago directamente. Y así quedó entonces el dulcero. Miren los detalles, los ojitos. Yo todavía está un poquito fresco porque la silicona líquida siempre se demora. Miren los detalles de las flores. Y esta abertura es para que quepan todos estos chocolates para compartirlos. Eran muchos más, pero la verdad la tentación aquí en la casa, las niñas, todo esto no iba a durar muchos días hasta que yo no hiciera este trabajo. Pero entonces más o menos es para que ustedes se den una idea. Con el peso de los mismos chocolates, ya él va quedando así. Miren, así queda. Le voy a poner más para que se vea un poquito más lleno. Almendras también pueden poner. ¡Oh, qué rico con almendras! Acarameladas, bueno, acá las venden así. No sé si en todos los países las vendan. Unas que son almendras cubiertas. ¡Oh! Entonces se vería muy bien porque las puedes comprar todas blancas y quedaría espectacular. Miren, este es el dulcerito que quería compartirles el día de hoy. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y que sea de mucha ayuda. Estas ideas, por ejemplo, para los niños cuando tienen actividad de reciclaje en la escuela
o cuando en realidad quieren hacer una fiesta temática y quieren hacer algo que no salga muy costoso pero que sea bonito. Entonces esta idea se las puedo compartir. El foamy en la parte baja yo le puse un foamy normal, pero ustedes le pueden poner de pronto un foamy de un calibre mayor, de mayor grosor, más grueso, para que les resista todavía muchos más dulces. O si quieren ponerle poquitos, le ponen pocos o ponen de estos que son más grandes. Ya ahí yo les doy ideas. Recuerden que una forma de apoyar nuestro trabajo es regalándonos un me gusta, suscribirse allí donde dice suscribirse. Creo que actualmente el botón es negro y es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios y también por favor comparte mucho nuestro contenido, que necesitamos tu ayuda en este canal. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.